Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día genial, lleno de éxitos y buenas vibras. Hoy, como bien lo anunciábamos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, un verdadero torbellino de emociones, declaraciones explosivas y, por supuesto, millones en juego. Vamos a desvelar el misterio detrás de la noticia que ha roto el silencio. **Demet ha roto el silencio y ha exigido millones a su ex representante. Sí, han escuchado bien. Prepárense porque esto se pone más intenso que una telenovela turca con giros inesperados. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, si aún no lo han hecho, les recuerdo darle ese clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Es completamente gratis, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles todo lo que les interesa, y además, nos motiva a seguir investigando para ustedes. Bueno, ¿por dónde diablos empezamos con este embrollo que parece sacado de una película de Hollywood? Imaginen la escena, una de las figuras públicas más queridas, una artista que ha conquistado millones de corazones con su talento indiscutible, su carisma arrollador y una trayectoria impecable, y de repente ¡zas! Se desata un pleito legal millonario con quien se suponía que era su mano derecha en el mundo profesional, su pilar, su aliado estratégico. La noticia ha explotado como una bomba en todos los medios de entretenimiento, dejando a muchos con la boca abierta, especulando, y preguntándose qué pudo haber pasado para llegar a este punto de ruptura tan drástica y, sobre todo, tan costosa. Demet, conocida por su habitual discreción y su enfoque en el trabajo, finalmente ha decidido alzar la voz, y vaya que lo ha hecho con una fuerza arrolladora, dejando claro que no está dispuesta a permitir que su esfuerzo y su talento sean menospreciados o, peor aún, utilizados de manera indebida. Los detalles que han trascendido hasta ahora, aunque aún envueltos en un velo de cautela debido a la naturaleza legal del asunto, son dignos de un guión de telenovela de alto presupuesto, pero esta vez, es la vida real la que nos está regalando el drama, la intriga y el suspense. Al parecer, las diferencias entre Demet y su ex representante, cuyo nombre todavía se maneja con cierta discreción en algunos círculos mediáticos para no entorpecer el proceso legal, se han vuelto tan irreconciliables como el agua y el aceite. Y cuando hablamos de diferencias, no estamos hablando de pequeñas disputas sobre fechas de rodaje o elección de vestuario. No, aquí estamos hablando de cifras que marean, de millones de euros o dólares, dependiendo de la jurisdicción y la naturaleza de los contratos y las negociaciones, que se han convertido en el epicentro de esta monumental batalla legal. Pero que puede llevar a una ruptura profesional tan drástica y, francamente, tan escandalosa y costosa. Las especulaciones son muchas y variadas, y como suele suceder en estos casos, la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, o quizás, mucho más compleja de lo que imaginamos. Por un lado, se habla de posibles incumplimientos de contrato, de acuerdos que no fueron respetados, de comisiones que supuestamente no se pagaron o, peor aún, que se cobraron indebidamente o de forma fraudulenta. Imaginen todo el trabajo, el tiempo invertido, la energía, el sacrificio y la dedicación que una figura pública de la talla de Demet pone en su carrera. Su imagen, sus proyectos, sus contratos publicitarios, sus apariciones en pantalla, cada aspecto de su vida profesional está, o estuvo, bajo la tutela y el manejo de un representante. Y cuando esa relación de confianza, esa sociedad profesional que debería ser sólida como una roca, se quiebra, las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo a nivel financiero, sino también emocional y reputacional. Podríamos estar hablando de una cantidad significativa de dinero que, supuestamente, se generó gracias a su trabajo, a su indiscutible talento y a la popularidad que ha cultivado a lo largo de los años, y que, según la perspectiva de Demet y su equipo legal, no le fue entregado en su totalidad o, peor, nunca llegó a sus manos. O tal vez la disputa gira en torno a acuerdos y decisiones que su representante tomó sin su consentimiento explícito, o que posteriormente terminaron perjudicándola financieramente de manera considerable, ya sea por negligencia, mala gestión o, en el peor de los casos, por un actuar malintencionado. La clave aquí, y que realmente eleva la seriedad del asunto, es la palabra exigió. Esto no es una simple queja informal, ni una rabieta pública, es una demanda formal, un reclamo legal contundente que busca resarcir un daño percibido, un daño que, según la artista, asciende a una suma estratosférica. Y es que pensemos un poco en la magnitud de lo que está en juego. ¿Cuánto vale realmente la carrera de una artista de éxito? No solo estamos hablando de lo que gana directamente por cada actuación, concierto, película o campaña publicitaria.
Estamos hablando de la construcción meticulosa de una marca personal, de la fidelidad inquebrantable de sus admiradores, de las oportunidades únicas que se abren y, lamentablemente, también se cierran. Un representante, en teoría, tiene el poder de abrir esas puertas, de negociar los mejores términos posibles, de ser el guardián de los intereses de su representado. Cuando esa confianza se ve traicionada, el golpe es doble y demoledor, financiero y emocional. Es una herida profunda que afecta no solo la billetera, sino también la fe en las personas con las que se trabaja estrechamente. La noticia ha causado un revuelo mayúsculo porque Demet, a lo largo de su carrera, siempre ha proyectado una imagen de profesionalismo impecable, de serenidad inquebrantable y de un compromiso absoluto con su arte. Verla envuelta en un litigio de esta magnitud, y con exigencias tan elevadas, es, como decíamos al principio, completamente inesperado. Muchos se preguntan con justa razón si habrá pruebas contundentes que respalden estas severas exigencias. Tendrá en su poder documentos irrefutables, correos electrónicos comprometedores, testimonios clave que demuestren fehacientemente que su ex representante actuó de manera incorrecta, negligente o, directamente, fraudulenta. La justicia, a través de los mecanismos legales correspondientes, será la encargada de dilucidar esta intrincada madeja de acusaciones y defensas. Pero mientras tanto, la opinión pública, como suele ocurrir en estos casos, ya está dividida, generando debates acalorados en redes sociales y foros de entretenimiento. Por un lado, encontramos a esa legión de seguidores leales y admiradores incondicionales de Demet, quienes la apoyan sin fisuras, confiando plenamente en su palabra y esperando fervientemente que se haga justicia. Para ellos, este es un acto de valentía monumental, una decisión valiente de romper el silencio y defender sus derechos ante una posible injusticia. Creen firmemente que detrás de esa exigencia millonaria se esconde una historia de despojo, de abuso de confianza o quizás de explotación. Y tienen razón en pensar que en el glamuroso, pero a veces oscuro, mundo del espectáculo, no todo es lo que parece a simple vista. Detrás de las luces brillantes, las alfombras rojas y las sonrisas perfectas, a veces se esconden acuerdos turbios, negociaciones poco éticas y prácticas empresariales cuestionables. Por otro lado, existen aquellos que prefieren mantener una postura más prudente, esperando escuchar atentamente la versión de los hechos del representante o quienes, escépticos por naturaleza, consideran que las exigencias de Demet podrían ser exageradas o desproporcionadas. Es totalmente natural y comprensible tener estas dudas, especialmente cuando se manejan cifras tan elevadas que pueden parecer escandalosas para el público general. Sin embargo, es importante recordar que las exigencias legales, en la gran mayoría de los casos, suelen estar fundamentadas en un análisis detallado y riguroso de los hechos, de las pruebas documentales y de las pérdidas financieras sufridas. Si Demet está pidiendo millones, es porque, según el criterio de su equipo legal, existe un sustento sólido y documentado para esa cifra, un perjuicio real y cuantificable. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué podemos aprender de todo este embrollo? Creo que la principal lección, y una de las más valiosas, es la importancia capital de la transparencia, la honestidad y la buena fe en todas las relaciones profesionales, pero de manera especial en el vertiginoso y a menudo volátil mundo del entretenimiento. Elegir al representante adecuado no es una decisión trivial, es una decisión crucial que puede marcar la diferencia entre el éxito rotundo y el fracaso estrepitoso, o como en este caso, un litigio millonario. No se trata solo de encontrar a alguien que nos consiga trabajo, sino de encontrar a un socio estratégico en quien podamos confiar plenamente, alguien que entienda nuestros valores más profundos, nuestras metas a largo plazo y que actúe siempre, sin excepción, en nuestro mejor interés. Además, esta situación nos recuerda, de forma contundente, lo vital que es contar con contratos claros, precisos y bien redactados, que protejan firmemente los derechos e intereses de todas las partes involucradas. La letra pequeña, ese detalle que a veces se pasa por alto con demasiada ligereza, puede ser determinante y cambiar radicalmente el rumbo de un acuerdo. Las cláusulas deben ser entendidas a la perfección por todas las partes. En este caso particular, es casi seguro que los abogados de Demet estén revisando minuciosamente cada contrato, cada acuerdo, cada factura, cada pago realizado o no realizado para construir un caso sólido y a prueba de balas. Y volviendo a la emoción y la intriga que genera esta noticia, es innegable que hay un facto de morbo y expectación. ¿Qué secretos ocultos saldrán a la luz durante este proceso legal? ¿Qué otras figuras públicas o profesionales podrían verse involucradas en esta tormenta?
A veces estos conflictos legales, por dolorosos que sean, tienen la capacidad de destapar verdades incómodas, de exponer las dinámicas de poder subyacentes que operan en la industria y de revelar facetas desconocidas de personajes que creíamos conocer. Pensemos también en el impacto que esto puede tener en la carrera de Demet a futuro. Si bien un litigio de esta magnitud puede ser una experiencia increíblemente estresante y desgastante, tanto a nivel personal como profesional, también puede ser una oportunidad única para reafirmar su posición en la industria, demostrar su fortaleza, su resiliencia y su determinación. Si logra ganar este caso, será una victoria no solo económica, sino también moral y simbólica, una poderosa demostración de que no se deja pisotear ni silenciar. Además, la forma en que ha decidido romper su silencio es sumamente significativa. No ha sido a través de un comunicado escueto y genérico, sino que ha sido un acto contundente, una exigencia formal y directa de millones. Esto sugiere, de manera inequívoca, que la situación es extremadamente grave y que ella está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias. Es muy probable que haya habido intentos previos de solucionar este conflicto de manera amistosa o privada, que lamentablemente fracasaron, y que esta demanda sea la única vía que le queda para buscar una solución y reparación. La suma exacta que está exigiendo Demet es, sin duda, un punto clave que merece nuestra atención. Dependiendo de esa cifra millonaria, podremos intuir la magnitud del supuesto perjuicio que ha sufrido. Si hablamos de cientos de miles, podríamos pensar en comisiones impagadas, en acuerdos publicitarios que no se concretaron por mala gestión o en disputas sobre beneficios de proyectos pasados. Pero si la cifra se eleva a varios millones, la cosa se pone mucho más seria y podría implicar desde desvíos de fondos considerables hasta la pérdida de oportunidades de negocio extraordinariamente lucrativas que el representante no supo, no quiso o, deliberadamente, no aprovechó. Es fundamental recordar que en este tipo de procesos legales, los detalles son absolutamente cruciales. Las partes involucradas suelen presentar pruebas exhaustivas y meticulosas para respaldar sus argumentos. Si el ex representante considera que está siendo acusado injustamente, también presentará su propia defensa, sus argumentos sólidos y sus evidencias correspondientes. El proceso legal puede ser largo, complejo y lleno de giros inesperados, y solo el tiempo, y el veredicto de la justicia, dirán quién tiene la razón. Pero mientras tanto, como analistas de la noticia, como seguidores de estas historias que nos cautivan, podemos especular, podemos debatir, podemos analizar las posibles implicaciones y sobre todo podemos aprender lecciones valiosas. Esta historia nos enseña una vez más, que el éxito en el competitivo mundo del espectáculo no solo va de la mano con el talento y la dedicación, sino también con una gestión impecable, con la elección de personas de absoluta confianza y con una defensa férrea e inquebrantable de los propios derechos. La figura del representante es, sin duda, vital para el desarrollo de una carrera artística, pero también puede convertirse en un arma de doble filo si no se maneja con la debida ética, profesionalismo y un compromiso genuino con el bienestar de su representado. La verdad es que como espectadores y aficionados a las noticias del entretenimiento, nos encanta seguir estas historias porque nos permiten asomarnos a un mundo que a menudo vemos solo desde la superficie, desde la perfección aparente. Las luces deslumbrantes, las alfombras rojas de ensueño, las risas contagiosas y los aplausos atronadores. Pero debajo de toda esa fachada de glamour, hay un complejo entramado de negocios, de negociaciones intensas, de relaciones humanas con sus altibajos y a veces, también de conflictos agudos y dolorosos. Demet ha decidido valientemente lanzar su artillería pesada, y lo ha hecho con una exigencia millonaria. Ahora, la pelota está en la cancha de su ex representante, quien tendrá que responder a estas graves acusaciones. Veremos cómo reacciona, qué argumentos presenta y si la justicia finalmente le da la razón a Demet. Lo que sí es absolutamente seguro es que esta noticia seguirá dando de qué hablar durante un buen tiempo, generando debates y manteniendo la expectativa en vilo. Y nosotros, desde nuestro humilde rincón en este canal, seguiremos atentos a todos los desarrollos, a cada nuevo giro de la trama, para mantenerlos informados de manera detallada y objetiva. Es fascinante ver cómo una artista, una figura pública que admiramos, decide tomar las riendas de su propio destino, defender su legado y luchar con todas sus fuerzas por lo que considera justo, especialmente cuando se enfrenta a personas en las que antes depositaba su más absoluta confianza. En resumen, la noticia bomba es que *** Demet ha roto su silencio y ha lanzado una exigencia millonaria contra su ex representante, *** los motivos exactos aún no se conocen en todos sus detalles.
Pero las especulaciones más fuertes apuntan a posibles incumplimientos de contrato, disputas financieras significativas o, en el peor de los casos, un manejo negligente o malintencionado de sus asuntos profesionales. Lo que está claro, y esto es innegable, es que esta batalla legal promete ser intensa, reveladora y llena de sorpresas. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con esta noticia tan candente y que ha generado tantas reacciones. Espero de corazón que les haya parecido interesante, que hayan podido entender un poco mejor este complejo entramado legal y profesional. Ahora, y esta es la parte que más me gusta, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Apoyan incondicionalmente a Demet en su lucha? ¿Creen que sus exigencias millonarias son completamente justificadas? ¿O quizás tienen dudas sobre la magnitud de la disputa? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Su participación enriquece enormemente nuestro contenido. Y si les gustó este análisis detallado, por favor, no se olviden de darle un gran y generoso me gusta. Compártanlo con todos sus amigos, familiares y conocidos para que nadie se quede fuera de esta noticia que está marcando pauta. Y sobre todo, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento y las noticias. Denle a ese botón rojo de suscribirse y, por favor, activen esa campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas y análisis. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes.